Vamos a leer Romanos 8:29 y vamos a hablar acerca de un tema que se titula Te conoció y te predestinó. ¿Ok? Antes de comenzar, tenemos que recordar en dónde nos encontramos. Estas últimas semanas del estudio hemos hablado acerca de la seguridad que tenemos para el día de hoy y para el futuro. Si ustedes se acuerdan, las últimas semanas eran acerca de Romanos 8:28, donde hay una promesa hermosísima de parte de Dios, que es: todas las cosas ayudan para bien, para los cristianos. Ayudan a bien para los cristianos, ¿sí? Todas las cosas. Eso nos dice a nosotros que tenemos una fuente de seguridad para este día. Que tú tienes una fuente de seguridad de que, por ejemplo, de que no te vas a perder de la fe, sino que vas a seguir aquí. Tienes una fuente de seguridad de que si hay alguna dificultad, no es que Dios se enojó contigo. Si hay alguna tragedia, no es que Dios está queriendo abandonarte, sino todo lo contrario. Todas las cosas están obrando para bien, porque somos creyentes, ¿ok? Entonces, lo que dice Romanos 8:28 era esta promesa de todas las cosas colaboran para bien. Y ese es el contexto que tenemos, ¿ok? Ahora, lo que hace Romanos 8:29, el versículo de hoy, es que nos da una razón para confiar en esa promesa de Romanos 8:28. El versículo 29 es la razón para confiar en el versículo 28, ¿sí? Ojo, nótese, cuando comienza el versículo 29, comienza con la palabra porque. O sea que lo que está diciendo en este caso Dios es: todas las cosas les ayudan a bien porque, y comienza a dar una razón. ¿Por qué nos ayudan a bien todas las cosas? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Que tengo seguridad el día de hoy de que todo va a obrar para bien. Y lo que responde en este caso el versículo 29 es: porque Dios ya hizo algo en el pasado. Dios está diciendo: todas las cosas les ayudan a bien porque yo he obrado en el pasado de cada uno de ustedes. ¿Sí? En otras palabras, si quieres tener seguridad el día de hoy y en el futuro, vamos a tener que depender nosotros de las obras que Dios realizó en el pasado. ¿Sí? De lo que Él realizó en el pasado. Y qué mejor seguridad, amigos, qué mejor seguridad que el actuar de Dios aún antes de todos los tiempos. Porque el tema que vamos a ver nosotros el día de hoy es básicamente la predestinación. ¿Ok? Y quiero que noten nada más para que lo vean. El texto básicamente está diciendo: tienes seguridad, versículo 28, porque, versículo 29, porque Dios te predestinó. ¿Ok? Noten la forma en la que habla el apóstol Pablo. El sábado pasado le estaba diciendo: a mí me encanta esta doctrina, es una de las doctrinas que yo más amo en toda la Biblia. Y hoy van a ver por qué. Pero noten que aquí ya nos está diciendo alguna razón por la que lo puedes amar. Esta doctrina de la predestinación es la base sobre la que está la seguridad de los cristianos para el día de hoy. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: ¿quieres seguridad del día de hoy? Piensa en la predestinación. ¿Sí? Piensa en la predestinación. Entonces, nada más para que tengan esa la idea del día de hoy. Voy a comenzar ahora sí. Leamos el versículo 29. Romanos 8:29. Dice así. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, este es nuestro texto para el día de hoy. Voy a comenzar nomás con un pequeño paréntesis. Es muy probable que una vez que dije la parte de predestinación, alguno de ustedes se cerró, literalmente. Es muy probable que también, si ustedes hablan del tema de la predestinación, la gente se va a cerrar cuando mencionen esa palabra. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan sobre esta doctrina como algo que es más de peleas, de disputas, que son innecesarias. ¿Okay? Esas personas probablemente dirían: yo no veo ningún punto en involucrarme en una doctrina tan, tan peleada como lo es la predestinación. ¿Sí? Pero quiero que pierdan esa idea ahorita. Quiero también que pierdan la idea de que es una doctrina áspera. Por ejemplo, mucha gente dice: esto básicamente nada más es puro conocimiento y no tiene ninguna conexión con nuestro corazón. ¿Sí?
Es una doctrina áspera, árida. Es como el desierto que no pasa un agua de vida por ahí, ¿sí? Pero quiero que pierdan esa visión, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque parece algo que se pelea mucho, aunque parece algo que es muy áspero, quizás aunque parece que es algo muy confuso, la doctrina es todo lo contrario, ¿sí? Es una doctrina muy clara. Ahorita lo voy a explicar de la forma más clara que puedo. Yo creo que está bastante sencillo, pero ahorita lo van a ver. Y es una doctrina que aparte de eso nos muestra el amor de Dios. Nos muestra grandemente el amor de Dios. Quiero que piensen. ¿Se acuerdan ustedes de versículos donde dice algo así como Dios muestra su amor con nosotros haciendo algo? ¿Se acuerdan de esos versículos? Usualmente, ¿de qué son? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se le viene a la mente alguno de estos? Son varios, por eso es que pueden decirme el que sea. Que también Dios muestra su amor con nosotros en que envió a su Hijo Jesucristo para morir, ¿sí? Esa es la más común que aparece, ¿ok? Dios muestra su amor, Cristo muestra su amor en que Él murió por nosotros, siendo pecadores, ¿sí? Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué otras acciones recuerdan que muestran el amor de Dios? Que aparezcan de forma literal en versículos, diciendo eso. Primera de Juan, ajá. Sí. Primera de Juan 3:16, ¿sí? Similar a Juan 3:16. Exactamente, sí. Primera de Juan 3:16, Juan 3:16, Romanos capítulo 5:8, hablan acerca de esa parte, ¿no? De Dios muestra su amor o manifiesta su amor en la muerte de Jesucristo. Pero aparte de esos, ¿les sorprendería a ustedes que los siguientes versículos que muestran el amor hablan de la predestinación? Eso es bastante sorprendente. Soy bien honesto. O sea, Dios muestra su amor con nosotros en que envió a su Hijo. Dios muestra su amor con nosotros en que murió Él cuando éramos pecadores. Y Dios muestra su amor en que nos predestinó. Efesios 1:5, se pueden acompañarme. Efesios 1:5 dice, está hablando acerca del amor de Dios. Y va a decir, en amor, Él nos predestinó. Eso surgió del amor de Dios, ¿sí? Que les digo, para mí es algo bastante importante, porque si este es uno de los versículos que nos habla de cómo se muestra el amor de Dios, y usualmente pensamos la predestinación no es el amor de Dios, tenemos algo mal en nuestro pensamiento, ¿no? Más bien tenemos que adecuarnos a lo que dice la palabra. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo recalca doble, ¿no? En amor, según el puro afecto de su voluntad, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, ¿sí? La predestinación tiene su origen en el amor de Dios. El amor que tenía es lo que hizo que nos predestinara. El amor fue el origen, en otras palabras, ¿sí? Y esto es exactamente lo mismo que observamos en Romanos 8. En Romanos 8:29 observamos esto, pero con otras palabras. Básicamente lo que estamos viendo nosotros es que la predestinación, como se observa en este pasaje, Romanos 8:29, les voy a dar una definición, ¿ok? Es la acción que surgió. La acción que surgió del grandioso amor de Dios. La acción que surgió del grandioso amor de Dios para elegir para nosotros el mejor destino. Para elegir para nosotros, cristianos, el mejor destino posible. Eso es lo que es la predestinación de acuerdo a nuestro versículo. De hecho, les digo, eso se puede ver ya desde de Efesios 1:5. Surge del amor de Dios, de su grandioso amor. En amor nos predestinó, ¿sí?, para elegir para nosotros el mejor destino posible. ¿Cuál es el mejor destino posible? De acuerdo a este versículo, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces eso es lo que realiza la predestinación. Entonces lo repito nada más para que lo tengan si alguien lo quiere notar. Son 3 pasos. En la oración que di eran 3 pasos. Primero,
Dios, que diga, surge como consecuencia del grandioso amor de Dios, la predestinación. ¿Sí? La predestinación da como consecuencia, que diga, surge como consecuencia del amor de Dios. El amor es la fuente, surge predestinación. ¿Sí? Primera cosa, la predestinación surge como consecuencia del grandioso amor de Dios. Segundo paso, la predestinación implica elegir para algunas personas el mejor destino posible. Implica elegir para unas personas el mejor destino posible, porque eso es lo que es predestinación. Dios elige un destino para nosotros. Nos da un destino desde antes. Predestina, ¿sí? Es elegir para algunas personas el mejor destino posible, y es un buen destino. Y 3, ese destino es ser hechos hijos de Dios. Ese destino es ser hechos hijos de Dios. Entonces, si notan, la predestinación tiene un origen, que es el grandioso amor de Dios. Y la predestinación es elegir un destino para las personas. Y la predestinación, su destino que elige es ser hijos de Dios. ¿Ok? Eso es lo que observamos en general de la doctrina de la predestinación. Ahora vamos a verlo desde nuestro texto. ¿Va? Romanos 8:29. ¿Sí pueden acompañarme? Romanos 8:29. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. ¿Ok? Van a ser específicamente 3 obras de Dios. 3 obras de Dios. Pero si ustedes leen el versículo, ahorita lo vamos a leer, aparecen 3 acciones que Dios realiza. ¿Ok? 3 obras de Dios. En Romanos 8:29. Si pueden leerlo conmigo y vamos separando las obras. Dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, primera obra, antes conoció, primera obra, ¿sí? Primera obra, antes conoció, también, segunda obra, los predestinó. Segunda obra, los predestinó. Antes conoció, los predestinó y, tercera obra, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tercera obra es que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, notan, ahí están las 3 partes de este versículo. ¿Ok? Las 3 partes de este versículo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. 3 acciones. Dios antes conoce, Dios predestina, Dios conforma a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Son 3 obras. Ahora noten que 2 acontecimientos de estos sucedieron en el pasado. Noten, 2 acontecimientos sucedieron muy en el pasado, de hecho. Esos son los de antes conoció y predestinó. Esos 2 acontecimientos, lo que se ve en la palabra es que sucedieron antes de la creación de todas las cosas. O sea, antes de que iniciara el tiempo, sucedieron estos. Luego comienza el tiempo y empiezan a llegar las personas, empiezan a convertirse las personas. Llegamos al siglo XXI y estás tú aquí porque ya sucedió todo eso. ¿Sí? Pasado. ¿Qué sucedió en el pasado? Antes conoció y predestinó. Y una cosa nos habla de un acontecimiento futuro. ¿Sí? Futuro. Chequen. La tercera acción era, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. De forma perfecta. Que eso no ha pasado con ninguno de nosotros. ¿Sí? Nosotros nos acercamos, ya estamos yendo en esa dirección, pero todavía no estamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 acciones en el pasado y una acción en el presente futuro. ¿Sí? O sea, sucede ahorita, pero va a suceder todavía más en el futuro. Ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Estos son los 3 acontecimientos, 3 obras que vamos a observar el día de hoy. Va. Vamos a comenzar ahora sí. Primer acontecimiento, primera obra. Antes conoció. Antes conoció. ¿Qué significa eso? Dice el versículo, porque a los que antes conoció. Tengo que comenzar con una mala interpretación nada más para que sepan qué no significa. ¿Ok?
Entonces voy a decir primeramente. Lo que no significa es que Dios prevé, o sea, ve con antemano, prevé quiénes creerán en Él. Prevé quiénes creerán en Él. Y estos son los que predestina. Eso es lo que no significa. ¿Ok? Eso se los voy a comentar nada más para que se entienda bien a qué me refiero. Hay varias personas que piensan que lo que significa esta parte de conoció de antemano hace referencia a cómo es que en algún punto de la eternidad pasada, pueden ustedes, imagínense, estamos en la eternidad pasada, todo se ve blanco, ¿sí? No hay nada, nada de las cosas creadas, solo está Dios. Y en ese momento Dios está pensando, voy a crear todas las cosas. Y cuando yo las cree, van a surgir hombres. Y esos hombres van a tener la opción de aceptarme o de negar. ¿Sí? Yo creo que si coloco todas las cosas así, van a surgir estos hombres. Y estos hombres no sé si van a aceptarme o no van a aceptarme. Entonces voy a ver hacia el futuro. Entonces me acerco yo al futuro y empiezo a observar como Dios, aquí desde la eternidad, empiezo a observar la vida de Maffer, empiezo a observar la vida de Luz, empiezo a observar la vida de Lu, empiezo a observar la vida de Meni, todas las vidas, y de repente veo quién sí me va a recibir, quién va a tener fe en mí y quién no va a tener fe en mí. ¿Sí? Y con base a eso, si me reciben o no me reciben, ahora sí voy a yo llevar a cabo mi plan. ¿Sí? Ok, eso básicamente lo que sería. Yo voy y observo, en este caso yo siendo Dios, voy y observo quiénes me van a aceptar, quiénes me van a rechazar. ¿Ok? Pero noten que este conocimiento falla aunque sean dos cosas. ¿Ok? Dos cosas. La primera es que asume que la fe es algo que viene de la persona, porque está asumiendo que esta persona va a tener fe o no va a tener fe dependiendo de quién sea la persona. ¿Sí? Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra, si ustedes checan, nos muestra que para que alguien tenga fe, no puede venir de la persona. Tiene que venir de parte de Dios. ¿Sí? Entonces falla en ese ámbito. Chequen, por ejemplo, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Lo que nos enseña la palabra es que cualquiera que tiene fe es porque Dios decidió colocar esa fe como un regalo. ¿Sí? Dios regala la fe. Dios la coloca en las personas. Por ejemplo, Filipenses 1:29 nos habla de cómo es que este es un regalo. Se nos es concedido. Chequen. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes, eso está haciendo referencia a los creyentes, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Ok? Noten, el versículo se centra en sufrimiento, pero noten que dice, se les concedió, se les dio como un regalo. ¿Qué cosa? El sufrimiento. Y se les dio como un regalo también el creer en Cristo. ¿Sí? Por el amor de Cristo se les concedió el creer en Él y el sufrir. ¿Sí? Se les concedió, fue dado, eso es, viene de afuera, ¿no? Ese nos da muy claramente eso. Y también Efesios 2:8, chequen. Efesios 2:8. Si ustedes se mueven un poquito, van a encontrar que este pasaje también nos habla acerca de cómo es que el creer es un don de parte de Dios. ¿Y que es un don? Es un regalo. ¿Sí? Un don es un regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Está hablándonos de un regalo que viene de parte de Dios y no proviene de parte nuestra. ¿Sí? Entonces, si notan, estos versículos asumen que Dios no puede decir, básicamente, yo voy a ver hacia el futuro y voy a observar si va a surgir fe en ellos, porque Él la va a colocar. Él tiene que colocarla. ¿Sí? Pues básicamente, Dios estaría diciendo, voy a ver quién va a tener fe en mí para después yo colocarles fe. Pero notan cómo eso carece de lógica, porque literalmente sería Dios viendo si van a tener algo que Él les va a entregar. Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, ese es uno de los versículos que nos hablan de esto. Y también se nota claramente en Romanos 8:30, que ese versículo ya está en nuestro contexto, ¿no? Romanos 8:30
nos habla también de esta línea de tiempo en la cual una persona se convierte por el actuar de Dios, ¿sí? Romanos 8:30 coloca básicamente como una lista de consecuencias. ¿Qué es eso? Una lista de consecuencias. Básicamente, tienes un hecho y por este hecho sucede algo más. Y por este hecho sucede algo más. Y por este hecho sucede algo más, ¿sí? O sea, hay una lista de cosas que van sucediendo como consecuencia de la primera cosa. Y en este caso, lo que dice Romanos 8:30 es que toda la parte de la salvación depende de la predestinación. Noten, dice Romanos 8:30, es el primer paso. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Sí? En otras palabras, para que una persona sea glorificada, antes de eso tiene que ser justificada. Antes de eso tiene que ser llamada. Antes de eso tiene que ser predestinada. ¿Sí? Y si una persona es predestinada, van a surgir todas las demás. ¿Okay? Esto nos ayuda a observar que todo comienza con un actuar de Dios, porque todos estos son actuares de Dios, si notan en el versículo. A los que Dios predestinó, sucede todo lo demás. ¿Sí? Y noten, esto tiene en cuenta también la parte de la fe. Les había comentado, lo que dirían estas personas es que Dios ve hacia el futuro si van a tener fe. Pero este versículo dice que para que tengan fe y sean justificados, primero tienen que ser predestinados. ¿Sí? Entonces no tendría sentido pensar que predestinar significa, bueno, en este caso conocer, significa observar primero sus vidas y luego obrar. ¿Sí? Por eso no funciona. ¿Okay? Entonces, noten, cuando yo pienso en la forma en la que yo fui salvado, tengo que pensar, básicamente, fue porque Dios me entregó a mí fe. Dios me da poder. Yo lo realizo, pero lo realizo cuando Dios me entrega a mí este don. Y yo no tomo nunca el crédito final de mi salvación, sino que siempre se lo entrego a Dios. Y doy gracias a Él. Y por eso mismo, yo sé que estoy seguro en todo momento de mi vida. ¿Sí? Entonces, primera cosa que no funciona en este pensamiento es pensar que la fe es nuestra obra. Más bien tenemos que pensar que la fe es el regalo de Dios. Segunda cosa que no funciona en este pensamiento. Básicamente, que ignoran el significado de la palabra conocer. Se ignora el significado de la palabra conocer. ¿Okay? ¿Qué significa cuando tú dices yo conozco a alguien? Ojo, de hecho esto funciona aún en español con nosotros, ¿sí? ¿Qué significa cuando tú dices yo conozco a alguien? Puedes estar haciendo referencia, claro, a que sabes muchas cosas acerca de esa persona, pero es bien probable, amigos, que ese no sea su significado principal. Para ustedes ni para mí, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy seguro que conozco mucho a Luz. De hecho, estoy casado con ella, ¿sí? Sí, sí, pero, pero también les voy a ser bien honesto. No conozco tantas cosas acerca de Luz como las conocen algunas de sus mejores amigas, ¿sí? Ellas saben algunas cosas mejor que yo, pero eso no significa que ellos la conocen más que yo, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta de eso. Yo creo que estarían de acuerdo. Cuando yo hablo acerca de conocer a alguien, usualmente lo que hago referencia es que he formado una relación con esa persona, ¿sí? Hago referencia a que yo formé una relación con esa persona. Cuando tú conoces a alguien es porque te lo presentan y ya inició una relación, ¿sí? No porque ya te sabes su nombre, sino porque ya comenzaron una relación, ya se conocen. ¿Sí? Y una vez que ya conoces a alguien profundamente, no es porque sepas muchas cosas. A veces más lo asociamos con vivir muchas cosas con la persona, ¿no? Pero el caso importante es, está hablando de una relación de intimidad que se está formando entre las dos personas. ¿Sí? Y eso es lo que significa también en la palabra. Chequen, les voy a mostrar varios versículos. Entonces voy a requerir ayuda aquí de las personas que tengo frente. Va. Vamos a leer versículos, algo que usualmente no hacemos,
pero digo, creo que estaría padre, ¿no? Vamos a leer versículos. Entonces, Mafer, ¿me ayudas a buscar Jeremías 1:5, por favor? Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. ¿Ok? También si a ustedes les da tiempo de encontrarlo y ponerle un separador, denle. Pero bueno, segundo versículo. Luz, ¿me ayudas a buscar Amós 3:2? Amós 3:2 es el más complicado de encontrar. Tercer versículo. ¿Me ayudas a buscar Mateo 3:23, por favor? Mateo 3:23. ¿Sí? Y Meni, ¿me ayudas a buscar Salmo 1:6? El Salmo 1:6, por favor. Va. Entonces, Salmo 1:6. Bueno. Mateo 7:23. Lo repito. Jeremías 1:5, Amós 3:2, Mateo 7:23 y el Salmo 1:6. ¿Ok? Les va a pasar nada más para que puedan ver. Justamente. Ok, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Perfecto. Ok, noten, ¿qué está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo básicamente, ojo, yo Dios te conocí a ti, Jeremías. Y asocia el conocer a Jeremías con consagrarlo. Y antes de que nacieras, te consagré. ¿Qué significa eso? Te separé para mí. Te separé para mí, para que fueras santo conmigo. ¿Sí? Y te puse por profeta. Te elegí para algo. Entonces, noten que en este momento el conocer, lo que está significando, está implicando que Dios eligió a Jeremías para que fuera suyo y para su obra. ¿Sí? Noten ahí. Paso. En esta regreso. Amós 3:2 dice, solo usted es escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré. Pero cuando escogido. En la Biblia Reina Valera se nota más, porque ahí lo colocan con la palabra conocer. Ahí dice, a vosotros solamente he conocido. Ojo, noten, solamente a Israel he conocido de todas las demás naciones. ¿Qué significa? ¿Significa que Dios no sabía qué pasó con las demás naciones? No, no hacía referencia a ese conocimiento. Hacía referencia a que solamente con Israel había formado una relación. Con las demás naciones, Amós 3:2, con las demás naciones las conocía podemos decir, de vista, sabía qué estaban haciendo, pero no tenía una relación con ellos. Así que Dios dice, solamente a ustedes los he conocido. Solamente, en otras palabras, solamente con ustedes he formado una relación. Solamente ustedes los he elegido, como decía la Biblia de las Américas. Vas, Dice, entonces les declaré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Lo que dice fue el de Mateo 7:23, ¿no? Dice Jesucristo en el juicio. Ojo, noten. Jesucristo está juzgando a las personas y les dice a estas personas, jamás los conocí. ¿Qué significa ahí conocer? Está diciéndoles, yo no supe qué pasó con sus vidas. Nunca formé una relación con ustedes. ¿Sí? Jamás los conocí. Jamás los elegí. Formé una relación para que fueran míos, básicamente. ¿Sí? Y el último versículo es el del Salmo 1:6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias. Jehová conoce la senda de los justos. Aquí está haciendo referencia. Está diciendo básicamente que Dios aprueba la senda de los justos. ¿Sí? Dios la conoce, no en el sentido de que sabe cuál es, sino que Él la aprueba y la cuida. Por eso Él cuida a todos los justos cuando andan en un buen camino. ¿Sí? Entonces noten que hasta ahorita los significados de conocer han ido por las ideas de elegir, han ido por las ideas de tener una relación íntima, ¿sí? Han ido por las ideas de aprobar, ¿sí? Han ido por la idea básicamente de
una persona con la cual formas tú una relación, tú eliges esa relación y apruebas a esta persona, la amas, la cuidas, ¿sí? Y les doy uno último. Este es probable que haya venido a la mente de alguno cuando escucharon la palabra conocer, ¿ok? ¿Por qué? Porque este luego suena como chiste. Pero ¿se acuerdan ustedes de Génesis? Cuando una persona va y tiene relaciones con otra, ¿qué palabra se ocupa? Conocer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Adán y Eva tuvieron relaciones, ¿qué se dice? Se dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, que es la parte de la conoció y ella concibió y dio a luz, ¿sí? Entonces el hombre conoció, no de que la conociera literalmente y supiera quién es de repente, ni que supiera qué pasa en su vida, sino de que forman una relación íntima, de amor, en este caso. Entonces, nótese que la palabra conocer, lo que significa bíblicamente, hace referencia a escoger a alguien y formar una relación. Escoger a alguien y formar una relación donde se aprueba y se ama a esa persona. ¿Ok? Donde se aprueba y se ama a esa persona. ¿Ok? Por eso un pastor explicando estos versículos dijo muy bien, dijo, conocer se usa prácticamente sinónimo de amar. ¿Sí? Conocer es sinónimo, básicamente. ¿Por qué? Porque al que conoció de antemano, lo que está significando entonces es a quienes amó antes de la fundación de los tiempos. Y si notan, eso se relaciona mucho con lo que vimos en Efesios 1:5. Por el amor de Dios nos predestinó. ¿Sí? Que es lo que decía Efesios 1:5. Nos amó antes de la fundación de los tiempos. En Tito, si no me falla, se menciona que se nos concedió una gracia antes de la fundación de los tiempos, que está hablando acerca del amor de Dios también, ¿no? Entonces, si notan, esto nos muestra que cuando tú y yo no existíamos, Dios formó una relación con nosotros. Dios nos eligió. Dios dijo, voy a crear a Mafer y la voy a elegir a ella. Voy a crear a Lucero y voy a elegirla a ella. Y voy a tener una relación íntima con esa persona. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, si ya lo unimos esto, chequen, Romanos 8, si ya lo unimos a lo que observamos en el versículo pasado, el versículo 28, tendríamos el siguiente resultado. ¿Ok? Diría básicamente, todo les ayuda a bien porque Dios los conoció, Dios los escogió, Dios los amó desde antes de la fundación de los tiempos. Todo te ayuda a ti a bien porque Dios te conoció y formó una relación contigo desde antes de que tú existieras. Entonces, esta parte, esta acción nos habla acerca de ese formar de la relación con nosotros. ¿Sí? Primera acción, Dios nos conoció de antemano. Segunda acción, segunda obra, Dios los predestinó. Dice el versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ok? También los predestinó. ¿Y esto qué significa? Predestinar, les voy a dar una explicación larga y luego les doy la corta. Simplemente significa predestinar, elegir, elegir lo que sería de ti. ¿Sí? En sí no es larga, pero no está tan clara. Básicamente lo que está diciéndonos este versículo es, ojo, Dios te eligió a ti para sí mismo, formó una relación contigo. Y una vez que formó esa relación contigo, ahora tomó la decisión de cuál será tu destino. ¿Sí? ¿Qué es lo que es predestinar? Tomó la decisión de cuál será tu destino. ¿Por qué? Porque ya te había elegido para él, ya te había amado y entonces dijo, vas a tener este destino. Lo que significa predestinar, ya se los doy así claro, predestinar significa decidir con anticipación, decidir con anticipación qué destino tendrás. ¿Ok? Decidir con anticipación. Ojo. Entonces lo que pasó básicamente es, nos regresamos a la eternidad pasada. Todo blanco, vacío, no hay nada excepto Dios.
Y en ese momento Dios está haciendo su plan. Y está diciendo, voy a crear a esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. ¿Sí? Estas personas las quiero para mí. Quiero, y entonces surge en el corazón de Dios un amor por estas personas. Y una vez que tiene ese amor, dice, voy a hacer que vivan este destino bueno. ¿Sí? Les voy a escribir a ellos una buena historia. Y entonces empieza a escribir cada una. Ahora sí, voy a repetir eso último porque no sé dónde se cortó. Pero a ver si todavía me siguen, ¿va? Les está diciendo, nosotros ya observamos en este estudio que Dios escribió todas las cosas antes de que sucedieran, ¿ok? Por ejemplo, habíamos observado un versículo que era Isaías 46:10. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Lo digo mucho, de hecho. Entonces, nada más se los voy a leer, si quieren no lo busquen. Pero ahí básicamente lo que dice Dios es que Dios declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. O sea, Dios establece todas las cosas que van a suceder. ¿Sí? La diferencia entre eso y lo que estamos viendo aquí en Romanos 8, nótese, sin embargo, es que lo que vemos de la predestinación surge del amor de Dios. ¿Sí? ¿Notan esa parte? Cuando vemos Isaías 46, estamos hablando de la doctrina del decreto de Dios. El decreto en ningún momento se dice que sea por el amor de Dios, pero la predestinación sí surge del amor de Dios. Dios decreta todas las cosas, pero predestina a los suyos con base a su amor. ¿Sí? Entonces, el amor que tuvo a los que antes conoció. Por eso nuestro versículo, Romanos 8:29, dice, a los que antes conoció, a los que amó, a ellos predestinó. ¿Sí? De ahí surge la predestinación. ¿Okay? Entonces, Dios no solamente establece un destino con base a su amor. ¿Ok? Y ahora entonces, si juntamos eso con lo del versículo pasado, que es lo que estábamos haciendo hace rato, al final del primer punto, la frase diría así, noten ahora sí, dice, todo les ayuda bien porque Dios los conoció, los escogió, los amó antes de la fundación del mundo y les escogió un buen destino. Dios te ama y por eso escoge para ti un buen destino. Por eso todas las cosas cooperan para bien, porque ya eligió que vas a tener un buen destino. Dios, ¿sí? Porque te amó desde antes. Y amándote, aunque todavía no tenías tú ese corazón que amara a Dios, aún así Dios ya te tenía a ti en el suyo. ¿Sí? Entonces, este futuro increíblemente grande, tenemos que ver qué dice el versículo que es. Y con eso terminamos. ¿Sí? El versículo dice para qué nos predestinó. ¿Ok? Dice el versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Esta parte del final nos dice cuál es el propósito de la predestinación, cuál es ese buen fin para cada uno de nosotros. ¿Ok? Aquí tenemos que tener cuidado. Ya les había dicho hace unas sesiones, pero es muy sencillo distorsionar el significado de Romanos 8:28. Si se acuerdan, ese versículo es el de todas las cosas les ayudan a bien.
Es sencillo distorsionar ese significado. Porque si yo pienso qué cosas son las que me van a ayudar a bien o qué bien va a conseguir en mí, puedo yo decir, quizás se refiere a que todo va a ser para que yo tenga un mejor trabajo, para que yo tenga una mejor relación, para que yo tenga una mejor vida aquí en la tierra. Pero les preguntaría yo a ustedes, con base en lo que acabamos de ver en el versículo 29, ¿será esa la respuesta o será otra respuesta? ¿No? Es otra respuesta. El versículo lo que está diciendo básicamente es, todas las cosas te van a ayudar a bien. ¿Qué bien? El bien de ser hecho a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Es lo que viene aquí. Todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios te predestinó para ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Sí? Y noten, ojo, ese es el mejor bien que podemos tener, amigos. Cuando Jesucristo estaba orando, si ustedes se acuerdan de Juan 17, si pueden vayan para allá. Juan 17, 14. Se observa a Jesucristo orando. Orando por la gente, los creyentes. Y él ora peticiones bastante específicas. ¿Sí? En el versículo 24 viene Juan 17, 24. Sí. El versículo 24 está al final del capítulo. Está haciendo referencia como a las peticiones últimas, las más grandes. Y entonces, ¿cuál creen que es su petición más grande? Ojo, su petición más grande no es que tengan una buena vida aquí, no es que pasen un buen trabajo y una buena relación, que tengan muy ricos, que tengan algo aquí. Su petición más grande es que lleguen a estar con Él en el cielo y en la vida eterna. ¿Sí? Dice el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado, los que son predestinados, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, que hace referencia a la vida eterna, ¿sí? Para que vean mi gloria y la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Noten, cuando Él oraba por nosotros, el bien que oraba para nosotros era que estuviéramos con Él. El bien que oraba para nosotros era que viéramos su gloria. El bien que oraba para nosotros era que compartiéramos del amor del Padre que Él tenía desde la eternidad. ¿Sí? Sí, muchos versículos antes menciona justamente eso, para que Ajá. sean uno con nosotros. Ujú. Exactamente, sí. Que haya una unidad, no hay nada que nos separe, básicamente, ¿no? Entonces está diciendo básicamente, aquí lo que yo quiero, Cristo, dice Él, lo que yo quiero es que estén conmigo. ¿Saben qué tiene que pasar para que estemos con Él? Tenemos que ser transformados a su imagen. ¿Sí? Eso es para lo que nos predestinó Dios. Okay, entonces ahí tenemos nosotros el mayor tesoro, ser transformados a la imagen de Cristo, porque así vamos a estar con Él. Y vamos a ver su gloria. Y vamos a recibir el amor del Padre de forma completa. ¿Sí? Entonces, esta tercera parte, amigos, ya no la vamos a ver. Esto nada más lo estoy introduciendo. Ya no la vamos a ver por el tiempo que se requiere para verlo y también porque se relaciona con el versículo siguiente, el versículo 30. Entonces vamos a observar esto la próxima semana. Pero para terminar, amigos, sí quiero que tengamos nosotros una breve palabra acerca de lo que es esta sección. ¿Sí? Quiero que observemos nada más esto, básicamente. Es bien probable, perdón, es que está moviendo todo aquí, entonces no estoy seguro. Es bien probable que para muchos de nosotros les haya arruinado la promesa. O sea, como que preferimos nosotros en ocasiones recibir la promesa. Todo nos va a ayudar a bien sin saber cuál va a ser ese bien. Porque así la puedo recibir yo para cualquier cosa, ¿no? Puedo decir yo. O sea, que puede ser que, o sea, cualquier persona que reconozca a Cristo, que cree en su palabra y en su promesa, puede ser que esa persona no sea escogida. Pues, ahorita hablamos de eso. Okay. Pero sí, lo que yo quiero terminar ahorita nada más es ver que puede ser que no tengamos tanto, ¿cómo será? Tan bien nuestro corazón como para recibir esta promesa
de ser conformados a la imagen de Cristo como superior a la promesa de, ejemplo, te va a ir bien en tu trabajo, o te va a ir bien con tu familia, o te va a ir bien finalmente en tu vida, y vas a tener una mejor vida, ¿sabes? Exactamente. Exacto. Exacto. Es algo bien probable que estemos enfocados en nosotros, ¿no? O que queramos lo terrenal. Por eso es que quiero dar esta última palabra, básicamente. Tenemos que pensar nosotros que, aunque para muchos puede ser que digan, perdimos una verdadera buena promesa y se nos cambió por una promesa menor, ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? No quiero que pensemos así, básicamente. ¿Sí? Cuando nosotros observamos esta promesa, vas a ser transformado a la imagen de Cristo. Esa es la mejor promesa que se nos puede dar. ¿Sí? Aunque parezca para muchos que no vale la pena eso, el sufrir todo lo que vas a sufrir en esta vida, sí lo vale, y más que lo vale, ¿sí? Y es lo que quiero que tengamos. Este actuar de Dios, de hacernos a nosotros como su hijo, es el mayor acto de amor que existe. Es para que experimentemos su amor de una forma todavía más completa, ¿ok? Por eso lo que quiere hacer Dios es básicamente que quiere quitar todo lo que nos separa de Dios. Eso de hacernos conforme a la imagen de su Hijo es quitar todo lo que nos separa de Dios. Lo que va a hacer en esta vida con cada uno de nosotros es que nos va a quitar los malos pensamientos, las malas emociones, las malas acciones, los malos comportamientos. Todo para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así vamos a estar con Él una eternidad. Eso es lo que tienen que pensar ustedes siempre. Literalmente, cuando venimos a la congregación, estamos viniendo a esto. Estamos viniendo para que se cumpla esta promesa de Dios nos va a transformar. Entonces yo escucho la prédica y estoy viendo qué va a transformar Dios en mi vida hoy. ¿Por qué? Porque si Él transforma tu ser y tú mueres, va a haber una transformación más grande y vas a estar con Él una vida eterna. ¿Okay? Y si para alguien esto no parece lo suficientemente grande, vamos a orar ahorita para que eso sea la cosa más deseable que existe. ¿Sí? Yo estoy seguro que esto va a ser una buena oración para todos nosotros, si les soy bien honesto. ¿Sí? Oremos porque este sea nuestro mayor anhelo. Ser a la imagen de su Hijo y poder ver a Dios de frente a frente. ¿Sí? Vamos a terminar orando, ¿va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos anuncias en ella que nuestro mayor bien que tenemos en esta vida es que podamos ser hechos a la imagen de tu Hijo. Gracias porque nos amaste tan grandemente, aún antes de que nosotros existiéramos y hubiéramos hecho cualquier cosa, que nos amaste tanto que nos escogiste para este camino. Padre, te pedimos porque el día de hoy crezca en nosotros ese amor que tenemos por ti, que crezca ese amor que tenemos por ver a tu Hijo Jesucristo también en su gloria, para que podamos enfocar bien nuestra vida, que podamos buscar amarte lo más que se pueda en esta vida y poder amarte eternamente, frente a frente. Te doy las gracias porque yo sé que tú obras en cada uno de nosotros y te pido para que esa obra sea lo mejor que se pueda, que no detengamos con nuestros corazones malos, sino que sea siempre recibir lo que tú has colocado, estos regalos tan hermosos como la fe, Padre. Te doy las gracias porque esta doctrina de la predestinación nos ayuda a saber que tú nos amaste desde antes de la fundación de los tiempos y que tú nos has otorgado el mejor regalo de toda la historia, que podamos observarla como un verdadero amor de parte tuya y que podamos también anunciarla sin tener miedo, Padre, porque sabemos que aunque puede resultar difícil escucharla, es una buena noticia para cada uno de nosotros. Padre, te doy las gracias por cada uno de los chicos que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Va.
Denme 2 segundos. Ahí está. Perfecto.